Soy Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles, de la autora adventista Elena de White. Día 32. Al Saulo entregarse completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo confiado en que lo justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Saulo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con el Padre y el Hijo, y en la intensidad de su deseo de obtener perdón y aceptación, elevó fervientes súplicas al trono de la gracia. Las oraciones del penitente fariseo no fueron inútiles. Sus recónditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina y sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo más que todo el mundo. La conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. Él había creído en verdad que Jesús de Nazaret menospreció la ley de Dios y que enseñó a sus discípulos que ella no estaba en vigor. Pero después de su conversión, Saulo reconoció a Jesús como aquel que había venido al mundo con el propósito de vindicar la ley del Padre. Estaba convencido de que Jesús era el originador de todo el sistema judío de los sacrificios. Vio en la crucifixión el tipo que se había encontrado con la realidad simbolizada, que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor de Israel. En el relato de la conversión de Saulo se nos dan importantes principios que debemos tener siempre presentes. Saulo fue puesto directamente en presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había destinado a una obra importantísima, uno que sería instrumento escogido. Sin embargo, el Señor no le habló ni una sola vez de la obra que le había indicado. Lo detuvo en su carrera y lo convenció de pecado, pero cuando Saulo preguntó, ¿qué quieres que haga?, el Salvador colocó al inquiridor judío en relación con su iglesia para que conociera allí la voluntad de Dios concerniente a él. La maravillosa luz que iluminó las tinieblas de Saulo era obra del Señor, pero había también una obra que tenían que hacer por él los discípulos. Cristo realizó la obra de revelación y convicción, y ahora el penitente estaba en condición de aprender de aquellos a quienes Dios ordenó para que enseñaran su verdad. Mientras Saulo continuaba solo orando y suplicando en la casa de Judas, el Señor le apareció en visión a un discípulo en Damasco llamado Ananías, y le dijo que Saulo de Tarso estaba orando y que necesitaba ayuda. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Apenas podía creer Ananías las palabras del ángel, porque los informes de la acerba persecución de Saulo contra los santos de Jerusalén se había esparcido extensamente. Se aventuró a protestar: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero la orden fue imperativa: ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Obediente a la indicación del ángel, Ananías buscó al hombre que hacía solo poco tiempo respiraba amenazas contra todos los que creían en el nombre de Jesús, y poniendo sus manos sobre la cabeza del dolorido penitente dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Así sancionó Jesús la autoridad de su iglesia organizada y puso a Saulo en relación con los agentes que había designado en la tierra. Cristo tenía ahora una iglesia como su representante en la tierra y a ella incumbía la obra de dirigir al pecador arrepentido en el camino de la vida. Muchos tienen la idea de que son responsables ante Cristo solo por la luz y experiencia y que no dependen de sus seguidores reconocidos en la tierra. Jesús es el amigo de los pecadores y su corazón se solidariza con el dolor de ellos. Tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que ha dispuesto para la iluminación y salvación de los hombres. Dirige a los pecadores a la iglesia que Él ha puesto como un medio de comunicar luz al mundo. Cuando en medio de su ciego error y prejuicio se le dio a Saulo una revelación de Cristo a quien perseguía, se lo colocó en directa comunicación con la iglesia, que es la luz del mundo. En este caso, Ananías representa a Cristo y también representa a los ministros de Cristo en la tierra asignados para que actúen por Él. En lugar de Cristo, Ananías toca los ojos de Saulo para que reciba la vista, coloca sus manos sobre él y mientras ora en el nombre de Cristo, Saulo recibe el Espíritu Santo. Todo se hace en el nombre y por la autoridad de Cristo. Cristo es la fuente, la iglesia es el medio de comunicación. Y ahora recuerda, dar gracias a Dios en oración por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.